Josué el Conquistador. Josué es el siervo de Moisés. Estamos hablando de uno de los libros que nos inspiran a los retos. Y es que Josué era un hombre que tuvo que esforzarse y ser muy valiente para cumplir los propósitos de Dios. Cuando hablamos de Josué, Dios le resalta de una manera muy particular. Pero quiero que vaya a lo que es el contexto de Josué. Josué por 40 años fielmente siguió a Moisés. Moisés, el libertador del pueblo de Israel de las garras del pueblo egipcio. Decimos garras porque estuvieron oprimiéndolos, estuvieron sobre de ellos, explotándolos, hacían ladrillos de una manera cruel. Ancianos, enfermos, tenían que trabajar y era una manera tipo esclavizante, pero cuando Moisés llega a libertar al pueblo de Israel del dominio de los egipcios, por 40 años en el desierto tiene un seguidor, tiene un siervo llamado Josué. Y cuando empieza el libro de Josué, habla acerca de algo que Dios empieza a interactuar. El Dios creador del cielo y de la tierra, conocido como Jehová, como Yahvé, como el Dios Padre, aquí entra en un diálogo que me impresiona, pero es importante que lo veamos porque como todos los personajes de la Biblia, usted puede mirar cualquier persona, hombre o mujer, del cual la Biblia te hable, te va a hablar de su fe, te va a hablar de su valentía, pero también te va a hablar de sus debilidades, te va a hablar de sus fracasos, aún de sus pecados. ¿Quién no recuerda a David, el gran rey de Israel, el amado de Dios, que aún tiene un legado hasta la persona de Cristo, pero su pecado de adulterio, su pecado de homicidio contra uno de sus siervos fieles marcó la vida de David, pero también te está diciendo cómo Dios nos mira y nos presenta con transparencia. Y una de las razones que podemos aprender de todo esto es que Dios ve al hombre de una manera transparente. No resalta solamente sus cualidades, también hace ver sus limitaciones, porque así somos los seres humanos. Somos gente que Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones espirituales, sobrenaturales, pero somos personas de carne y hueso. Del profeta Elías, Santiago en su escrito se refiere a un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Nosotros podemos admirar los personajes bíblicos, pero también debemos de tener en cuenta que Dios quiere que también nosotros nos identifiquemos con ellos, porque ellos tenían una consigna, el identificarse con Dios, el ser una generación agradable a Dios, hombres y mujeres que le creyeran a Dios y caminaran en su voluntad y propósito. Así es que cuando empieza a hablarle a Josué, aquí vemos que el Señor se dirige de esta manera: mi siervo Moisés ha muerto. Esto por supuesto lo sabía Josué, pero Dios ahora se presenta. Él había visto a Dios aparecerse a lo lejos a Moisés, hablarle a su amo Moisés, a su señor Moisés. Pero él no había tenido un encuentro, ahora está teniendo un encuentro donde Dios le dice a Josué: te digo algo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, le dice, levántate y cruza y pasa este Jordán. Dios es muy claro y muy directo. Él está diciendo, murió Moisés, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos dar una noticia al estilo mexicano, al estilo latino, ¿verdad? Tendría mucha emotividad, tendría, ¿verdad? Tal vez un gesto un poco triste, melancólico, pero Dios en su autoridad y su soberanía, Él quiere también que nosotros aprendamos esto. Y Él dice, ok, aunque Moisés murió, aquí hay un pueblo que está esperando de que alguien cumpla la siguiente etapa. Así es que te toca
En pocas palabras, te toca, Josué, levántate y pasa este Jordán. Y aún le sigue diciendo, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les he dado. Y hay una expresión muy impresionante, ¿verdad? Porque él empieza a instruir. El verso 3 dice, yo les he entregado esta tierra. Estamos hablando de la tierra de Canaán, de las tierras donde cananeos, en el tiempo que estuvieron ausentes, 430 años exactamente, del pueblo de Israel en Egipto, fue invadida esa tierra próspera, esa tierra que Dios había escogido para su pueblo, había sido invadida, y estos eran pueblos conocidos como cananeos. Más de 30 pueblos invadieron todo ese territorio porque vieron la bondad, vieron toda la generosidad de esa tierra. Y Dios le está diciendo a Josué, aunque no estuvo el pueblo, pero esa tierra yo la aparté. Aunque la han invadido extraños, esa tierra sigue siendo de ustedes. Así es que Josué había visto el cruzar el Mar Rojo bajo el liderazgo de Moisés. Pero ahora le dice Dios, ahora vas a cruzar el Jordán. Ahora vas a aprender en esta adversidad, porque el Jordán representa adversidad. El río Jordán no es un río como los que conocemos aquí en Sonora. Tal vez algún río por el sur de la República, en Chiapas, en toda esa zona del Istmo hay ríos caudalosos, pero el Jordán representa un río caudaloso, un río peligroso, un río que representa retos, que representa adversidad. Y Dios le está diciendo a Josué, ahora te toca a ti. Así como lo vistes a mi siervo Moisés, ahora tú vas a cruzar el río Jordán con mi pueblo. Y van a tomar esa tierra que yo les he entregado. Y esto es lo que Josué está mirando. Y el verso 5 hay un detalle, porque Josué sabe de qué se trata. Habían ido a investigar cómo estaba la tierra. 12 príncipes, uno de cada tribu de Israel, había sido enviado. Entre ellos iba Josué. Él y Caleb, 2 de los 12, solamente vieron y dieron un buen reporte, porque los otros 10 compañeros dice que venían asustados, atemorizados, vinieron a dar un reporte de temor, de miedo, y diciendo, no podemos tomar esa tierra, hay gigantes y hay tanto peligro. Y Josué y Caleb, y creo que por eso Dios escoge un hombre como Josué, porque él vio fe, él vio confianza, él le creyó a Dios, y él está dispuesto ahora para cruzar ese río porque le creyó a Dios. Tuvo el valor de decir, sí hay enemigos grandes, pero tenemos un Dios más grande que esos enemigos. Tenemos adversidad, pero tenemos el Dios que es el Rey, el Señor de todos los ejércitos. Y no solamente es creador del cielo y la tierra, el Señor de los ejércitos que gobiernan, que comandan sobre todo el universo. Es el Dios al que representamos, al que seguimos, al que nos está dando esta orden. Y él está oyendo esto. Y aunque, ¿verdad? Los ojos a veces ven la adversidad y siente miedo, siente temor, siente duda. Y Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente. De todos esos más de 30 poblados, naciones que están invadiendo mi tierra, nadie te podrá hacer frente. O sea, por más enemigo grande que represente, yo soy más grande que ellos. Y te estoy dando mi palabra, Josué. Nadie te podrá hacer frente. Le dice además, como estuve con Moisés. Tú viste que Moisés siempre estuvo respaldado. Esos 40 años en el desierto representaron también ese tiempo de caminar bajo el sol del desierto, pero bajo la protección de esa nube que Dios proveyó. 40 años de milagros, de proveer nube para protegerlos del calor abrasador del desierto en el día, y en la noche una columna de fuego, porque el desierto por la noche suele ser frío, cruel el frío del desierto, pero él tenía una columna de fuego. Estaba dándoles un clima ideal. Y Dios le está diciendo, tú vistes cómo comieron,
cómo proveí para que aún sus vestidos, dice, su calzado no envejeciera. 40 años. Y le está diciendo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Le está dando la palabra. Además le dice, no te dejaré, siempre estaré contigo. Pero le dice una palabra que me impacta mucho, ni te desampararé. Bajo el amparo divino. Esto es una garantía. Cuando nosotros queremos tener la seguridad, la tranquilidad de algún conflicto, dice que nos amparamos. Vamos y conseguimos un amparo. Aquí Dios le está diciendo a Josué, no te voy a desamparar, yo soy tu amparo. El salmista decía, tu amparo y tu fortaleza, el que te da la fuerza, el que te da la protección, el que te garantiza que estarás seguro y en paz. Nada más que sí le dice una cosa, esfuérzate y sé valiente. Y nosotros aquí debemos de saber algo muy importante. Como padres de familia, a veces nosotros queremos dar a nuestros hijos, queremos dar a nuestra familia bienes, y es bueno eso. Pero he escuchado y me llama la atención y tiene referencia a lo que voy a hablar, porque hay mucho multimillonario en la actualidad que no está dejando herencia a sus hijos. Y te puedes preguntar por qué. Yo me pregunté por qué. Pero muchos de estos hombres, por más que protegieron y que lo hicieron por sus hijos en un principio, muchos vieron que en sus hijos no había gratitud, no había respeto ni a sus propios padres. Ellos están pensando que todo lo que hicieron por el bien de ellos no fue bien recibido. Cuando tú nomás estás pensando en el bien, en darles a tus hijos y no enseñarles respeto, humildad, no enseñarles lo que cuestan las cosas. Esto tiene que ver con un carácter firme. Muchos de ellos están temiendo que esas fortunas que les llevaron toda la vida, ¿verdad? En un día para otro, en un cerrar y abrir de los ojos, pueden venir a nada. Y esto será peor porque aún afectarán a su generación. Y este es el asunto. Dios está cuidando a esta generación. Dios está cuidando a nosotros, está cuidando a tus hijos, a mis hijos, y está diciendo, tengan cuidado, que debemos de esforzarnos, porque el esfuerzo implica hacer un esfuerzo, echarle ganas, tener en cuenta que va a haber esfuerzo físico o mental cuando se trata de lograr algún objetivo que vale la pena. Cualquier cosa que valga la pena va a requerir la atención, la concentración. Dios le está diciendo, esto vale la pena. Es la vida y es la vida de tu descendencia. Esfuérzate y sé valiente. Y se lo dice 3 veces, ¿verdad? Y le dice, la primera vez que le dice, porque tú vas a repartir esta tierra. Tú vas a enfrentar a todos esos enemigos, todos esos ejércitos. Y hay 2 cosas. Porque no solamente es que estaba invadido, aquí había 2 cosas, eran 2 características que tenían estos pueblos que estaban invadiendo. Los cananeos tenían en general 2 características, una marcada por la perversión sexual y la otra estaba marcada por la muerte de sus hijos. Hacían sacrificios, hacían ofrendas donde sus hijos eran sacrificados. Así es que eran naciones pervertidas, corrompidas. Si no amaban a sus propios hijos, no iban a amar al que decía que era dueño de esa tierra. Así es que esto implicaba un reto mayor. Cuando han rebasado lo que viene siendo el respeto a las personas, el respeto a la sexualidad, imagínate, estaba invadido de esto. O sea, el enemigo no era el pueblo, el enemigo eran esas filosofías que habían echado raíces y que afectaban a esos pueblos y que si quedaban ahí, ¿verdad?, iba a contaminar al pueblo de Dios. Y esto era el reto que Dios le estaba diciendo. Y esto es la historia del libro de Josué, que requería de fe, que requería de valentía, que requería de esforzarse por esto que iban a recibir. La segunda vez que le dice, esfuérzate y ser valiente para que hagas conforme a la ley. Y quisiera, como le digo a muchos de mis alumnos, el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes
y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, oiga esta frase, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Depende de ti, depende de nosotros, que nuestro camino prospere y que todo nos salga bien. Pero si no nos esforzamos y si no somos valientes, si no tenemos la determinación de caminar en la voluntad de Dios, seguramente fracasaremos y nuestra descendencia también fracasará. Así es que ya como un mandamiento le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, no te vayas a acobardar, no te vayas a desanimar ante la adversidad, porque yo soy tu Dios, que estaré contigo en donde quiera que vayas. Esto lo dijo al principio, esto lo dijo en su llamado. Esto te puede estar diciendo Dios a ti ahora que tienes familia, que tienes empresas, que representas un gobierno, que representas una sociedad. Y quiero terminar con esa palabra. Al final, el último capítulo de Josué 24, después de 40 años de estar siendo el conquistador de esa tierra, Moisés fue el libertador, pero él fue conquistador. Más de 31 reyes tuvo que derrotar para lograr y poseer, y aún dice que no pudo lograr el total de la tierra. Esta fue una de las fallas o de las deficiencias, porque a veces te pasa sentir cansado, agotado o no respaldado de la gente que está a tu alrededor, sabiendo que Dios tiene y te da todo el respaldo. Y este es un tiempo de meditar. ¿En dónde estás poniendo tu confianza? Él les dice, como una de sus últimas palabras, yo les he dado, dice, la tierra por la cual nadie trabajó y las ciudades que nadie edificó, en las cuales ahora vives, y de las viñas y olivares, todos esos huertos que no plantaste para que comieran. Ahora pues les digo este consejo, teman al Señor, teman a Dios, respeten a Dios de tal manera que le sirvan con integridad y verdad, y quiten de entre vosotros los dioses, los ídolos de los cuales sus padres se desviaron al otro lado del río, en Egipto también. Y le dice, tomen su decisión, pero yo ya he tomado mi decisión. Y le dice de esta manera, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa viviremos agradecidos. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu corazón? Toma a Josué con este ejemplo. Él conquistó en la adversidad por la ayuda divina, pero él tuvo que esforzarse. Él tuvo que creer a Dios. En la fe y en la obediencia, Dios te da la ayuda que necesitamos de lo alto para que entonces podamos, junto con la familia, junto con la descendencia, tener la mejor herencia. Que así sea para ti. Hazlo con una sencilla oración, reconociendo a Jesucristo, el Señor, el Dios soberano, Dios del Creador, junto con el Padre y el Espíritu Santo, haciendo toda la creación a favor de sus hijos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios prospere tu camino, porque sigues su perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.